Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 19 de marzo del 2024. Es una solemnidad que estamos celebrando en la iglesia, una liturgia. Este es Mateo capítulo 1 del 16, del 18 al 21 y el 24. Vamos a ver la lectura de hoy que se nos presenta en la liturgia. Hoy día martes, día de San José, así le llaman. Bueno, dice, Jacobo engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir a tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta es la lectura de la festividad que tenemos del día de hoy, martes, día de San José, así está la festividad, ¿no? Aunque, pues bueno, pues estamos recordando que estamos en la época de Cuaresma. Les voy a dar la lectura del Evangelio del día hoy, martes, que es este, la de la liturgia de la Cuaresma. Es Juan capítulo 8 del 21 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me van a buscar, van a morir por vuestro pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse? Y por eso dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Y les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que van a morir en sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le decían: pues, ¿quién eres tú? Jesús le contestó: lo que le estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Entonces dijo Jesús: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo por el Padre que me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esa es la lectura del día de hoy, pero de de la cuaresma, para que lo tengan ustedes también como conocimiento, ¿no? Porque pues hay una fiesta que se está celebrando, y bueno, pues es la fiesta de San José, que así le mencionamos. Y bueno, pues vamos a pasar a explicar esta lectura de José, de San José, que así le decimos, que es Mateo 1, el 16, y del 18 al 21 y el 24. Dice aquí que Jacob engendró a José, ese era el papá de José, así se llamaba Jacob, o Santiago, que es lo mismo, ¿no? Es el mismo nombre, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Jesucristo, o al que le dicen Cristo, ¿sí? Cristo vino al mundo de la siguiente manera, nos explica la lectura. Estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Vemos eso, que la revelación que se le hizo a María por medio del ángel Gabriel, que iba a tener un hijo al que iba a ponerle por nombre Jesús, y que todo iba a ser por obra del Espíritu Santo. Y bueno, pues esto así fue como se sucedió, o se suscitó y se llevó a cabo. Y nos menciona exactamente que María estaba desposada con José, pero todavía no vivían juntos, ¿sí? Recordemos que José era una persona ya adulta. Dios lo había escogido precisamente para eso nada más. No tanto para que tuviera prole ni viviera con ella como una esposa común y corriente, sino era para que la cuidara, para que la protegiera, porque María se había quedado sola. Ya no vivían sus papás, Ana y Joaquín ya habían fallecido.
y era una mujer aproximadamente de 13 años. Acuérdense que anteriormente a la edad de los 12 años en el pueblo judío pues ya eran mayores de edad. Y bueno, pues aquí nos menciona muy claramente que antes de que vivieran juntos, pues por obra del Espíritu Santo, quedó encinta. Y nos menciona aquí que José era un hombre justo y al darse cuenta, al saber, porque María le dijo que estaba embarazada, dijo, pero pues ¿cómo vas a estar embarazada? Pues si no hemos tenido relaciones, no hemos vivido todavía juntos. Y le dijo que era por obra del Espíritu Santo y José pues quedó así como pues, pensando, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿cómo es esto? Y dice, mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, no nos dice qué ángel, con María sí nos menciona que es el ángel Gabriel, aquí no nos dice qué ángel se le apareció a José en sueños, ¿no? Aquí sí no lo vio. María sí parece que se nos menciona, ¿verdad? Que María sí vio al ángel cuando le está anunciando la, la concepción. Y bueno, aquí no nos menciona el nombre del ángel. Según las tradiciones, según las costumbres, dicen que era el ángel Uriel. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí entre signos de interrogación porque no nos dice el nombre. Le dice el ángel, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. O sea, ya muy claramente se lo dice. Y sabiendo que José era una persona justa, una persona honesta, una persona respetable, una persona que había llevado una vida decorosa ante los ojos de Dios, y por eso Dios lo había escogido para que protegiera a María y no se quedara sola. Recuerden que las mujeres, si no tenían una protección de varón, eran ultrajadas, eran se aprovechaban de ellas. ¿Sí? Si tenían propiedades se las quitaban, ¿sí? Andaban deambulando a las mujeres pidiendo quizás hasta limosna, ¿no? Y bueno, cuando tenían un hijo mayor de 12 años, pues la respetaban. Cuando tenían el esposo, lo respetaban. Cuando tenían un hermano, lo respetaban. Cuando tenían al papá o al abuelo, la respetaban. Pero María ya se había quedado sola. Y bueno, les digo todo esto para que tengan el conocimiento, precisamente porque José, Dios lo escogió y era una persona ya adulta, de edad avanzada. No tenemos la edad exacta de José cuando se casa con María, pero según, pues les digo, según las historias o las investigaciones que se hicieron, pues nos mencionan que era una persona mayor de 70, casi 80 años, ¿no? Entonces, bueno, nos menciona aquí, por eso es que cuando Jesucristo empieza su vida pública a los 30 años, pues ya José había muerto, porque pues si una persona dura 120 años, entonces, y Jesús a los 30 años, quítenle 30 años a 120, serían 90 años, ¿sí? Entonces, cuando pues nació Jesucristo. Es una suposición, ¿eh? O sea, no quiero que piensen que les estoy dando las cifras exactas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era una persona adulta, José. Y bueno, vemos aquí que dice, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque pues, todavía no la recibió en su casa, todavía vivían juntos. Acuérdense que los matrimonios de los judíos en aquel entonces eran de diferente forma. Hoy en día van ustedes a la misa de 8 en la iglesia, se casan, saliendo, tienen la fiesta y ya se van a vivir juntos. Muy distintas judaicas, ¿no? El matrimonio duraba días. No es que todos los días hubiera fiesta y borrachera y pastel y todo. No. Era una costumbre, una tradición y es un modo viviente que ellos tenían. Hasta el último día era cuando ya vivían juntos. Entonces esto todavía no vivían juntos. Y por eso el ángel le dice, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebida por obra del Espíritu Santo. O sea, por el poder de Dios. Que muchos, pues esto no lo creen. Dicen, ¿cómo es posible? No, esto no puede ser posible, ¿no? Ni científicamente, ni biológicamente, o sea, ya saben. ¿No? Pero bueno, acuérdense que pues nosotros los creyentes creemos en lo que Dios hace en nuestra vida, en nuestro planeta, en nuestro mundo. Sí, y los que no creen, bueno, pues que sigan con su no creencia. Nosotros creemos y hasta ahí, punto y aparte, ¿no? Bueno. Y sigue diciendo aquí, tú le pondrás por nombre Jesús, ¿sí? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? También es otra de las cosas que critican mucho. ¿Cómo es posible que Dios permita que haya pecado en el hombre? ¿Cómo es que Dios permite que los hombres cometan pecados? Y después le dice, los voy a salvar. Pero siempre y cuando cumplan con lo que yo les exijo. Si no, se van a condenar. O sea, y siempre critican a Dios de que es una personalidad
de malévola, porque pues nos echa al mundo para pecar y después nos dice que no pequemos y no nos protege y si nos protege y bueno, hacen una de críticas. Y bueno, aquí nos menciona muy claramente el Evangelio de que Dios le dice que le va a poner por nombre Jesús, que significa Salvador, que viene a salvarnos, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que la palabra Jesús, en nuestro idioma, ¿verdad? Que no existiera y el sobrenombre que le ponemos al Hijo de Dios es el que nos salva, ¿sí? El que nos salva del pecado, así se llamaría, ¿no? Y entonces el Salvador, el que nos salva, porque hay un hombre que se dice Salvador, ¿verdad? Bueno, pues esa es otra cosa. Bueno, en realidad nosotros en nuestro idioma pues le decimos Jesús, pero el hebreo en arameo original pues es Yeshua o Yeshua, como lo quieran ustedes pronunciar, Yeshua. Ese es su verdadero nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero en nuestro idioma pues ya se traficó y se puso Jesús, ¿no? Así nos dio nuestro idioma. Bueno, nos vino a salvar de nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Dice, cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor. ¿Se dan cuenta cómo José entiende todo? Y no va a reclamar, ni reprochar, ni se enoja, ni empieza la violencia, ni el maltrato, no empieza a gritar, no empieza a denunciarla. De todas maneras, José pues la iba a repudiar en secreto, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque toda mujer, lo vimos hace un día, que la mujer adúltera era apedreada y no iba a querer José que María fuera apedreada, ¿no? A su corta edad. Sí, entonces, él entendió ya el por qué nuestro Padre Dios lo había escogido, sí, para proteger a María, para cuidarla, para darle un estatus en la sociedad judaica, ¿no? Recuerden que la mujer en la sociedad judaica en aquel entonces pues era más reprimida que en la actualidad, sí, no tenía ni voz ni voto, nada más era para tener hijos, ¿no? Y ser la sirvienta del marido, ¿no? Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Qué mensaje nos da esta lectura? Pues un mensaje importante es el que debemos nosotros de darnos cuenta, que José atiende el mensaje de Dios, que José tiene fe en Dios, que José es la persona que Dios ha escogido y así nosotros, el Señor nos ha escogido para que nos pongamos a trabajar en las obras que nos ha dejado con el poder del Espíritu Santo, que hagamos el bien a los demás, que hagamos el bien al prójimo. Bueno, entonces mañana, o digamos, no, mañana ya es miércoles, hoy martes, pues se está celebrando el día de San José, porque así lo dice la liturgia, ¿no? Pero vamos a leer, o vamos a recordar, ya la leímos, vamos a recordar la lectura del día de hoy, que es la del, pues, la cuaresma, ¿no? Sí, para que tengamos continuidad a la palabra de Dios en esta época de reconciliación, en esta época de acercamiento al Señor y de que nos estamos acordando de de su venida y de cómo nos vino a salvar de todos los errores, todos los pecados que tenemos. Y esta cuaresma pues es para nuestro arrepentimiento, nuestra reconciliación con el Señor. Y bueno, pues ya leímos la lectura, ya la escuchamos, vamos a interpretarla, vamos a ver qué nos dice. Es Juan 8 del 21 al 30, dice que en aquel tiempo Jesús le dijo a los fariseos, fíjense, a los fariseos, yo me voy y me van a buscar. Y van a morir por el pecado, porque donde yo voy, no, ustedes no pueden ir. Así les dice a los fariseos. Los judíos se comentaban entre ellos, dice, pues ¿qué se va a suicidar? ¿O por qué dice a donde va él no podemos ir nosotros? Pues solamente cuando pues, sí, ¿no? Te mueres, pues no, ¿quién va a querer? Ah, te mataste, yo te me mato, ¿no? Bueno, en la actualidad hay muchos fanáticos, ¿no? Hay mucha gente muy seguidora de sus ídolos y son capaces de suicidarse por sus ídolos. Sí, ya en la historia hemos visto mucha de esas agrupaciones, ¿no? Que tienen ídolos y hasta se suicidan, ¿no? Pero bueno, aquí pues ellos se quedan así como no entendiendo. Dice, ¿cómo será eso? ¿Cómo que a donde él va nosotros no vamos a poder ir, ¿no? Nuestro pecado nos está haciendo caer en la desgracia. Y les dice, ustedes, dice, son de aquí, de esta tierra, de aquí abajo. Yo soy de arriba, sí, del cielo, dice Jesucristo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Eso nos hace una referencia también cuando
Pilato le pregunta a Jesucristo, le dice, ¿eres tú rey? Sí, lo soy, pero no de este mundo, dijo Jesucristo. ¿Sí? No era un rey mundano, no era un rey terrenal, es el rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Dios, nuestro Padre Dios, se rebajó en la condición humana para venirnos a salvar, ¿no?, del pecado. La sencillez y la humildad es lo que debemos de aprender de Él, a pesar de que es el Todopoderoso. Y que es muy criticado todas esas cosas, porque dicen, ay, eso ni es cierto, es mentira, ¿no? Ya saben, los incrédulos, ¿no? Dice aquí, sigue diciendo, no soy de este mundo, ¿sí? Con razón les he dicho que van a morir por sus pecados, pues si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Así, muy claramente les dice, pues no me creen a mí, pues están en pecado y van a morir en pecado. Por eso es que todos aquellos que morimos en Cristo, resucitaremos en Cristo. Eso quiere decir que pues todos aquellos que nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida y creemos en Cristo y en la doctrina que Él nos ha dejado. Y aquí nos sigue diciendo la lectura, dice, ellos le decían, pues entonces, ¿quién eres tú? Jesús les contesta, lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de Él. Nuestro Señor Jesucristo muy claramente siempre nos dijo que no venía a quitar la ley de los profetas, le viene a dar el cumplimiento a la palabra de Dios. Él no viene a ponernos una palabra diferente. Nosotros la vemos así. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra de Dios, pero la vemos de una manera muy rara y muy distinta, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Dios en los 10 mandamientos dice, no matarás. Y después dice la historia de los judíos, que Dios les dice, vayan y maten a todos los que están en ese pueblo y tomen posesión de la tierra. Maten a todos los soldados, maten a los hombres, mujeres, niños, niñas, animales y quédense con la tierra, ¿no? Así dice la historia de los judíos. Entonces se contradice, ¿no? Porque si Dios está diciendo, no matarás, y después les dice, vayan a matar, o sea, no te entiendo. Pero acuérdense, una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la palabra de los hagiógrafos y la historia de los judíos. Sí, hay mucha duda en el que se pueda aceptar lo que ellos dicen. Sí, porque ellos dicen que Dios dice. Pero ¿ustedes le van a creer eso? Hay que creer lo que Dios dice, no lo que dice el hombre. Por eso Jeremías, uno de los profetas, dijo, maldito en el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Es la historia de ellos, ahí está implícita, ¿no? Tenemos ahí 66 libros. Bueno, tomando en cuenta el Nuevo Testamento, pero tomando en cuenta el Antiguo Testamento, pues ellos tienen nada más 39 libros. Están separados, ¿sí? La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros le decimos Pentateuco, pero ya nos mencionan ahí libros históricos, ¿sí? Ellos, sus libros históricos, Josué, los jueces, Samuel, los reyes, el libro de las crónicas, y tenemos otros libros históricos, ¿no? Pero es su historia de ellos, escrita por ellos, y siempre el que gana la batalla pues escribe la historia a favor de ellos. Bueno, pero no nos vamos a integrar tanto en esa explicación. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que aquí Jesucristo muy claramente les dice a los fariseos, a los judíos, pues que no entienden, ¿sí? Y que no creen en Él, pues entonces, pues están condenados, ¿sí? Cuando les dice, ¿quién eres tú? Pues Jesús les contesta, pues ya os estoy diciendo desde el principio. Les podría decir y condenar muchas cosas, pero dice aquí en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de Él. Ellos no comprendieron que les estaba hablando de nuestro Padre Dios. No comprendieron. Sí. Y entonces Jesús les dice, cuando levanten al Hijo del Hombre, ¿sí? Cuando se levante, cuando resucite, cuando sea su ascensión, ¿no? Sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre todo lo que Él me ha enseñado. Eso es importante, hermanos, porque muchas veces decimos, bueno, entonces se contradice la Sagrada Escritura. Hay gente que me dice, es que en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios agresor, a un Dios condenador, a un Dios destructor de la humanidad, siendo que pues fue su creación, y hasta en una ocasión dijo, pues me arrepiento de haber creado al hombre.
Así dicen las Sagradas Escrituras. Y vemos en el Nuevo Testamento a un Dios con mucha paciencia, con mucha caridad, con mucho amor a la humanidad. Y bueno, pues les vuelvo a reiterar, Jesucristo nos viene a dar verdaderamente el concepto de la palabra de Dios, que está tergiversada por la historia de los judíos y por malas interpretaciones judaicas, y que nosotros pues no debemos de caer también en esos errores. ¿Sí? Por eso es importante que conozcamos perfectamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La tenemos aquí, mínimo tenemos 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esos 4 evangelios y los libros de los Hechos de los Apóstoles pues le llamamos libros históricos. ¿Sí? Son el evangelio, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muy poco se nos informa. De los evangelios son más extensos. Desafortunadamente nos lo dejaron muy cortito todos los evangelios, según pues los primeros teólogos de nuestra iglesia, ¿va? ¿Sí? En la época de Constantino dijeron esto sí, esto no, esto pasa, esto no pasa, sí, esto sí déjenlo, esto no déjenlo, eso quítenlo, eso no nos conviene, e hicieron y hicieron lo que se les dio la gana, ¿no? Bueno, por lo mínimo pues tenemos esto, ¿no? Y bueno, pues ahí nos menciona la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y esa es la que debemos de entender y comprender y estudiar y aprender bien. Nos sigue diciendo aquí, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, dice Jesucristo, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Y es lo que debemos de hacer nosotros, que es el mandamiento que nos dejó Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Con el poder del Espíritu Santo que ya vive en nosotros. Recuerda que somos templos vivos del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios que habita en nosotros, ¿eh? Si el reino de Dios no es un reino de corona, de dinero, de lujos, de esclavos, de sirvientes, no, hermano, no. Cuando exponía todo esto, muchos creyeron en Jesucristo. Bueno, esa es la lectura que Juan nos está proporcionando el día de hoy, con respecto a hoy día martes, ¿verdad? Ya vísperas de la Semana Santa, de la Semana Mayor, ¿sí? Y la próxima semana, bueno, pues ya vamos a empezar a vivir la Semana Santa, la Semana Mayor, en la que nuestro Señor Jesucristo el Domingo de Ramos entra a Jerusalén triunfante, de una forma espiritual, triunfante, no triunfante de una forma mundana y terrenal. Y bueno, esa es la liturgia que nos corresponde del día de hoy, martes, ¿verdad? De Cuaresma, día 19 de marzo del 2024. Bueno, que Dios te bendiga.